Pues yo quiero unirme a celebrar lo que sucedió ayer. Estuvimos una parte del evento y honro, como ya lo dijo el pastor Gabriel, a la pastora Daniela y todo el equipo que están trabajando con estos jóvenes. Es extraordinario lo que Dios está haciendo y es más que palabras. Lo que ellos necesitan es el toque del Espíritu Santo, y eso es lo que está ocurriendo. Y en uno de los momentos que estuve yo ahí presente, yo me acercaba por atrás a algunos de estos chicos que estaban sentados y simplemente ponía mis manos sobre sus hombros, pidiéndole a Dios que los llenara con su amor, con su gracia. Y yo podía sentir un torrente del amor de Dios tocándolos y abrazándolos, y a veces no necesitamos decir mucho, solamente estar allí y ser una herramienta del amor de Dios. Y en realidad eso es lo que quiero compartir con ustedes en este día. Y gracias por sus oraciones, gracias por su amor y gracias por estar plantados en la casa de Dios. Los amo, los bendigo. Y cuando estudié en la escuela bíblica, un maestro me enseñó que el humor era una buena forma de comenzar un mensaje, porque te conecta con las personas y enciende un fuego de interés, porque a todo mundo le gustan los chistes. Y si bien no voy a contar un chiste para empezar el mensaje, sí me acordé de una anécdota cuando le estaba poniendo el título a mi mensaje. Una anécdota de un misionero que trabajó en España por algún tiempo, que conocimos de una forma bastante cercana. Y uno de sus primeros mensajes, cuando apenas había llegado a España y apenas estaba atreviéndose a predicar en español, todavía no manejaba muy bien el idioma, él dijo a los oyentes: les quiero, no voy a usar el acento porque a veces uso el acento y creo que para algunos no es apropiado, así es que no voy a usar el acento, pero dijo: les quiero hablar, con su español muy limitado, dice: les quiero hablar de la ternera de Dios. Y empezó a hablarles acerca de cuán preciosa era la ternera de Dios. Y muchos de los que estaban ahí escuchando pensaron: bueno, ¿será que el Señor es ganadero? ¿O le gusta la charrería? Y hasta después alguien se atrevió a decirle ternura, y entonces él corrigió. Y me acordé porque hoy es el primer mensaje de la serie Abba, y el tema, o el título más bien, que le puse al mensaje es Abba, la ternura de Dios. La ternura de Dios. Y es una palabra que quizás asociamos con un bebé, cuando una mamá lo abraza y lo carga y lo apapacha y tú dices: qué tierno. Pero la ternura es mucho más que una emoción de algo lindo o algo cute. La ternura es la que me das tú, porque sigues tocando. Gracias por acompañarme. Puedes descansar un momento y después quizás son 3:25, si al 10 para las 4 puedes regresar al piano, te lo agradecería de todo corazón. Gracias. Y ustedes también, muchísimas gracias. Me puse a pensar en cómo a lo largo de la palabra de Dios este tema ha sido tan importante para que podamos comprender en realidad el corazón de Dios. Y el Señor Jesús, cuando comenzó su ministerio, comenzó con una extraordinaria palabra de afirmación. Y yo no sé por qué, pero me mete un poquito de ruido que esta caja esté aquí. Gracias. Comenzó su ministerio con afirmación. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que el primer evento del ministerio público de Jesús
ocurrió cuando Él descendió a las aguas del Jordán y fue bautizado por Juan, porque hasta ese día Jesús no había tenido un ministerio público. Llevaba 30 años viviendo una vida normal, se puede decir, en la casa de sus padres, pero a los 30 años Él comenzó su ministerio público, y lo comenzó en el momento que salió de las aguas del Jordán. Y algo que fue hablado sobre de Él en el momento mismo del inicio de su ministerio fue una palabra de afirmación. En Marcos 11, capítulo 1, perdón, verso 11, dice: se oyó una voz del cielo que decía, en el momento que Jesús salió de las aguas, se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo. El ministerio de Jesús fue activado por una palabra de afirmación. Y más que nunca, si nosotros queremos conocer el corazón de Dios como realmente es, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos para escuchar la voz que del cielo nos quiere afirmar, nos quiere bendecir con el amor del Padre y nos quiere activar para que podamos nosotros cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Quizás después de la pandemia y después del proceso tan complicado que hemos pasado, la mayoría de los que estamos aquí, se nos hace un poco difícil reanudar ciertas actividades que antes eran muy normales, ciertas interacciones que antes eran muy normales. Yo recuerdo un amigo querido el año pasado que fue a visitarme a la casa y ayudarme con algunas cuestiones que estaban fallando en casa, y pues yo no tenía ni la fuerza, ni el ánimo, ni el conocimiento para arreglarlas, y él vino y amablemente me ayudó. Y cuando llegó a la casa me quería abrazar, y yo me acuerdo que me eché hacia atrás inconscientemente, di unos pasos hacia atrás porque no quería que me abrazara, porque en aquel tiempo estábamos en la plena paranoia, el temor de que quién sabe cuántos metros tenía uno que estar lejos de la gente para que no se le fuera a brincar la maldición de Tutankamón encima. Porque yo no quiero ni siquiera mencionar esa palabra, no le voy a dar ni un momento más de mi atención. Entonces estamos tratando de recuperar la normalidad en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y como nunca tengo la convicción de que lo que necesitamos es una palabra de afirmación, una palabra que viene de la boca de Dios, que nos alimenta, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de las palabras que proceden de la boca de Dios. Pero ¿cómo es que nos alimenta la palabra que procede de la boca de Dios? Nos alimenta afirmando lo que es real y lo que es verdadero. Y cuando la palabra de Dios afirma en nosotros lo verdadero, lo falso es desechado, lo falso es removido. ¿Qué es lo falso? Que no eres suficiente, que no eres digno, que no eres fuerte, que no eres valiente, que no eres inteligente, que no eres una persona fiel, que has fallado. Todo eso es falso a la luz de lo que Jesucristo ya hizo en la cruz para nosotros y que hemos recibido como un regalo de su gracia. Cuando tú y yo recibimos la gracia de Dios, en ese momento la verdad de Dios arranca de nuestro ser la falsedad de ese falso yo, como algunos le han llamado, de la pretensión de que todo está bien cuando en realidad estamos desmoronándonos por adentro. Cuando recibimos la gracia de Dios,
cuando comemos del pan, bebemos de la copa, como lo hicimos hace un rato, y somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en ese momento la falsedad es hecha a un lado y la realidad de quiénes somos resuena en nuestro interior. Y ese resonar de la verdad de quiénes somos se hace tan extraordinariamente intenso cuando escuchamos las palabras: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco grandemente. ¿Sabes? Piensa un momento, si crees o no crees que Dios se complace en ti. No solamente que te ama, porque teológicamente hemos aprendido que Dios nos tiene que amar porque Él es amor. Y casi esa frase, Dios me tiene que amar, pues no le queda de otra, ¿no? Y yo sé, Dios me ama porque Dios es amor. Pero ahora déjame cambiar un poquito la pregunta. No te estoy preguntando si crees que Dios te ama. Ahora te pregunto, ¿crees que Dios se complace en ti? O quizás, para hacerlo todavía más coloquial, ¿crees que le caes bien a Dios? ¿Crees que cuando Dios piensa en ti sonríe en vez de preocuparse? ¿Crees que cuando Dios te mira, su corazón se llena de alegría? Y quizás si hay lágrimas en sus ojos, son lágrimas de alegría, lágrimas de gozo. Ese es el Dios que te dice: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Imagínate a Jesús saliendo de las aguas del Jordán y escuchando: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco grandemente. En ese momento Él tenía todo lo que necesitaba para que se activara su propósito. Y de la misma manera, tú y yo escuchamos hoy la voz del Padre que nos dice: tú eres mi hijo amado. Puedes cerrar tus ojos un momento y decir: gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Abba, porque soy tu hijo y tú te complaces en mí. Amén. Y tú y yo tenemos hoy el privilegio de compartir la misma intimidad que Jesús tenía con el Padre. Yo sé que nos cuesta trabajo a algunos creer eso, porque decimos: bueno, pues es que yo no soy Jesús, yo no soy perfecto como Él, yo no soy sin pecado como Él. Y al mismo tiempo, quizás no tenemos una historia sin ningún tipo de antecedente. Quizás algunos hasta penales tienen antecedentes. Pero el hecho de que nosotros creemos que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es suficiente, no solamente para comprarnos, redimirnos, porque eso es lo que significa la palabra redención, to buy back, comprar de vuelta, traer algo que se había perdido a su dueño legítimo y genuino. La sangre nos redimió, nos regresó a la propiedad legítima de Dios, porque somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si la sangre nos ha redimido, no importa si en el pasado hubo una pérdida, porque sería tan absurdo como estar triste de que algo se perdió cuando ya lo encontraste. Por eso Lucas 15 es un pasaje que es imposible no tocar en una serie como esta. Hay 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Las primeras 2, la oveja perdida y la moneda perdida, terminan de la misma manera. La primera parábola
Lucas 15, el 4 al 6 dice: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. La oveja se perdió. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? ¿Quién va en busca de la oveja? El pastor, el dueño de la oveja. No es la oveja la que tiene que encontrar solita el camino de regreso y entrar por las puertas de la iglesia y llegar hasta el altar y allá arrodillarse, y entonces vamos a ver si Dios lo perdona, o quizás sí lo perdone, pero mediante un cierto procedimiento de penitencia y de hacer una serie de obras para poder finalmente resolver su pecado. Me encantó lo que dijo el pastor Gabriel hace rato, y lo iba a apuntar y me bendijo tanto que ya hasta se me fue la onda y ya no lo apunté. Pero él dijo, no sé si te acuerdas exactamente lo que dijiste, pero dijo algo así como que Él no nos cambia para que podamos ser llenados con su espíritu y con su presencia, sino que nos llena con su espíritu y con su presencia para que entonces seamos cambiados. Algo así, ¿no? That was the gist of it. Y sabes, creo que todos ustedes reconocen que Dios está aquí, pero muchas veces, aún sabiendo que Él está presente, nos cuesta trabajo responder a su presencia. Y quiero sugerir que la dificultad que tenemos muchas veces para responder a su presencia no es que no tengamos la capacidad de tener la conciencia de que Él está presente, sino es un sentir de autolimitación que viene por el autorrechazo y el autodesprecio que sentimos porque en algún momento la oveja se perdió, porque en algún momento la moneda se perdió, en algún momento el hijo se perdió. Y si bien ahora creemos o queremos creer que la sangre nos ha redimido y nos ha lavado y nos ha traído de vuelta a casa, que la oveja ya se halló, que la moneda ya la encontraron y que el hijo ha vuelto a casa, y sin embargo todavía hay un síndrome de autolimitación y de autorrechazo, porque pareciera que no alcanzamos a creer completamente el hecho de que la sangre es más poderosa que cualquier pecado y cualquier mancha del pasado. Dice el Lucas 15, cuando le encuentra lleno de alegría, la carga, la oveja, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos, les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Igual con la moneda, versos 8 y 9. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. En otras palabras, todo el énfasis de estas tres parábolas es: algo se perdió, pero fue encontrado. Y cuando es encontrado, no puede haber otra expresión en respuesta a haber encontrado lo que se había perdido, más que la alegría y más que el gozo. Y para mí me desafía enormemente que podamos, como iglesia, como una casa espiritual que se llama Aliento,
crear una cultura en la cual podemos verdaderamente alegrarnos cuando la moneda es encontrada. Podemos celebrar cuando la oveja es hallada. Y podemos juntos hacer fiesta cuando el hijo regresa a casa. Y decir: wow, él estaba muerto y ahora vive, estaba perdido y ha sido encontrado. Y esta alegría y esta celebración solamente puede ocurrir cuando verdaderamente creemos que la sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos, para borrar completamente el pasado y establecernos en una nueva vida. Y eso, la verdad, me llena el corazón de alegría. Decidí contarles algunas cosas de mi testimonio personal en este mensaje, porque creo que puede ayudar a poner el énfasis donde creo que el Espíritu Santo quiere que lo pongamos. Y voy a leer algunas de estas cosas porque no quiero distraerme mucho. En mi experiencia, el odio a uno mismo es la emoción más tóxica que nos paraliza y frena nuestro crecimiento en el Espíritu Santo. A lo largo de los años me he dado cuenta que la mayor trampa de nuestra vida no es el éxito, la popularidad, la fama o el reconocimiento, sino el autorrechazo. El éxito y la popularidad pueden representar una gran tentación, pero son parte de una tentación mucho mayor que todo creyente tiene que resistir, y es la de autorrechazarse. El autorrechazo es el mayor enemigo de la vida espiritual, porque contradice la voz de Dios que nos dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Si tú te autorrechazas, tú no estás dispuesto a creer eso para ti. Quizás lo crees para el que está sentado junto a ti. No, pues eso sí está bien, lo creo para mi esposa porque ella es una santa, pero yo no tanto. O en algunos casos es al revés, ¿no? Porque la tremenda es ella. Pero la realidad es que muchas veces aprendemos a que el desempeño perfecto, ya sea en nuestro trabajo o ya sea en un deporte o ya sea en cualquier área en la que tú te desempeñes, va a traer reconocimiento y aprobación, y eso es lo que estás buscando desesperadamente, porque solamente así puedes sentirte satisfecho contigo mismo. No es malo querer tener un buen desempeño, no es malo querer tener éxito, pero cuando este deseo tiene su raíz en el miedo a la desaprobación humana, vamos a crear un falso yo, una personalidad que no es en realidad lo que es real. El deseo intenso de presentar una imagen perfecta al público para que todos nos admiren y nadie conozca la realidad de nuestra condición interior. Durante muchos años me escondí de mi verdadero yo a través de mi desempeño en el ministerio. Construí una identidad a través de conciertos, libros, predicaciones. Cuanto más crecía en el éxito ministerial, más real se volvía la insatisfacción interior. Quizás algunos estén pensando: pero pastor, eso está muy fuerte. Pues sí, pero ¿y por qué no lo voy a decir si es cierto?
¿por qué no voy a tratar de ayudar a alguien que me está escuchando a que también puedan quizás reconsiderar el approach que le están dando a la insatisfacción interior? El grave problema del autorrechazo es que el odio a uno mismo siempre resulta en alguna forma de comportamiento autodestructivo. Y sabes, las drogas, el alcoholismo, el sexo ilegítimo en todas sus formas, todo lo que muchas veces se asocia con tentaciones de la carne, en realidad son tan destructivas porque tienen una raíz que las alimenta. Ese comportamiento es alimentado por una raíz que está en nosotros y que hasta que no es arrancada va a seguir alimentando ese comportamiento autodestructivo. Y es precisamente una raíz de autorrechazo. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Y cuántos han pensado que ese verso se refiere al matrimonio? Ciertamente, no se ponga el sol sobre tu enojo. Si tienes una bronca en tu matrimonio, resuélvela antes de que se duerman. Es un buen consejo matrimonial. Pero muy pocas veces, o quizás nunca, habíamos pensado que ese versículo también tiene que ver para cómo nos tratamos a nosotros mismos. Cuando dice: no se ponga el sol sobre tu enojo, ni deis lugar al diablo, también se refiere al enojo que puedes tener en contra de ti mismo o en contra de ti misma. Y no me digas que nunca has sentido enojo contra ti mismo, contra ti misma. No me digas que nunca le has dado un puñetazo a la pared o una patada a una silla, o nunca has arrojado un plato o algún vaso o algo en contra del suelo o hacia otra persona. Y mucho de lo que nosotros consideramos como mal genio no es otra cosa más que el dolor que la persona siente por odiarse tanto, por despreciarse tanto. Y una vez más quiero insistir que cuando Jesús salió de las aguas, y no creo ni por un momento que Él estaba pasando por una situación de autorrechazo, ni mucho menos, pero cuando Él estaba saliendo de las aguas y escuchó la ternura de Dios en estas palabras: tú eres mi hijo amado en quien me complazco, eso no solamente cubrió su vida con el favor del Padre, sino que lo activó para llevar a cabo la voluntad de quien lo había enviado. Protegió su mente para que cuando él fuera al desierto y fuera tentado por el diablo, pudiera resistir las sugerencias de Satanás que lo querían apartar de su propósito. Él podía resistir las sugerencias de la voz del diablo porque él había escuchado la voz de su Padre. Y cuando tú escuchas la voz de tu Padre que te dice: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco, en ese momento puedes decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y no vas a aceptar sus sugerencias. Quizás alguien necesita escuchar esto. El suicidio no ocurre por un impulso repentino. A muchos les sorprende cuando alguien se suicida, menos a la persona que se suicida. Es un acto que se ha ensayado durante años
por patrones inconscientes de comportamiento punitivo. Esto fue dicho en un simposio de psicoteología, o la teología aplicada a la psicología, y me llamó poderosamente la atención, porque es cierto, cuando una persona decide quitarse la vida es porque llegó a un punto en el que dice: ya no soporto más estarme castigando y castigando y castigando y castigando de a poquitos, mejor me castigo de una vez por todas y me quito la vida. Por eso cuando dice: no se ponga el sol sobre tu enojo ni deis lugar al diablo, tenemos que empezar con el enojo a nosotros mismos. Tenemos que empezar con el desprecio a nosotros mismos. Antes de que puedas sanar tu relación matrimonial porque desprecias a tu esposo o desprecias a tu esposa, tienes que sanar tu corazón del desprecio hacia ti mismo o hacia ti misma, porque nunca vas a apreciar a otro si te desprecias a ti. Nunca vas a amar a otro si no te amas a ti. Y nunca vas a poder recibir la plenitud del amor de Dios, que es dado para llevar a cabo tu propósito, si no te amas primero a ti mismo. Por eso la parábola del hijo pródigo, Lucas 15 del 11 al 24, cuando dice que el hijo menor le pidió a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia, y el padre repartió sus bienes entre los dos. Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Esa es la condición de una persona que ha perdido la conexión con la voz de Dios. Y la voz de Dios no me refiero a cuando tú dices: Señor, por favor, dime si me caso o no me caso con Esmeralda, si me caso o no me caso con Espergencio. Me refiero a la capacidad de oír la voz de Dios, que sin que tú le preguntes nada, sin que tú estés esperando que te diga si vas o no vas, si es sí o es no, es la voz que sin que le preguntes nada te dice: te amo, te amo por siempre. Yo soy tu Padre, te amo con amor eterno y por eso te he prolongado mi misericordia. Y cuando puedes oír nuevamente la voz del Padre que te dice todas esas cosas, entonces se despierta en ti el impulso para regresar a casa. Porque es obvio que cuando este muchacho tenía hambre y estaba cuidando cerdos y empezó su camino de regreso a casa, es obvio que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en él. Él no se daba cuenta de cuán amado era, porque es obvio que no creía que pudiera ser amado después de lo que había hecho. Es obvio que él creía que la única respuesta a su padre cuando
que su padre, perdón, tendría cuando lo viera regresar a casa sería: sí, creo que el plan que has trazado en tu mente es un buen plan. Ya no puedo llamarte mi hijo, así es que no voy a dejar que te mueras de hambre, pero ahora te vas a vivir allá con los jornaleros y vas a trabajar para mí. Ya no eres mi hijo, pero está bien, puedes ser mi siervo. Y sin darnos cuenta, especialmente los que estamos en el ministerio, puede ser que caigamos en la trampa, quizás no siempre y no conscientemente, pero que caigamos en la trampa de decir: está bien, I settle for being a servant. Me conformo con ser un siervo, porque en realidad no sé si puedo seguir siendo llamado hijo o hija. Y lo que tenemos que enfrentar es la voz. Lo que tenemos que atrevernos a escuchar es la voz. La voz que sana, la voz que arranca la máscara. Gracias a Dios que el Señor nos arranca la máscara, ¿verdad? Decía un pastor: cuando todo esto acabe vamos a hacer una fiesta para quemar máscaras. Y yo creo que no solo las que ponemos en nuestra boca, sino las que ponemos sobre nuestro rostro, para pretender que estamos bien cuando necesitamos oír la voz más que nunca. La voz que nos dice: tú eres mi hijo amado. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y una vez más, lo que dijo el pastor Gabriel es tan precioso, tan importante. Muchas veces hemos pensado: ¿a qué olería ese muchacho? Seguramente llevaba semanas sin bañarse. Yo creo que olía, como decía mi suegra, a chivo correteado. Apestaba horrible. Sus ropas seguramente estaban llenas de la suciedad de los cerdos. Y su padre corrió hacia él, porque la compasión que sentía fue más fuerte que su sentido de olfato, y lo abrazó y lo besó. ¿Tú crees que en el proceso a lo mejor el padre no se llenaría un poquito de la suciedad de las vestiduras del hijo? Probablemente. So what? Después de que se les pasaba el gusto y empezaban a prepararse, no se les pasaba el gusto, sino se pasaba el momento, podía ir a su casa, cambiarse de ropa. De hecho, de todos modos iba a cambiar porque iban a hacer fiesta. Entonces, nuevamente lo que decía el pastor Gabriel es tan cierto. Dios no te pide que te limpies para abrazarte, sino te abraza para limpiarte. No te pide que corrijas todo lo que estás haciendo para poder llamarte hijo amado, o para poder decirte: en ti me complazco. Porque si algo tenemos que hacer es desligar y desasociar la palabra complacencia del performance. Porque la palabra en ti me complazco nunca ha tenido que ver con el performance, nunca ha tenido que ver con un comportamiento perfecto. Porque si así fuera, entonces no habría una base para que la gracia hiciera su obra perfecta en nosotros. Cuando Él te dice: tú eres mi hijo amado en quien me complazco, te está hablando de la condición básica de su corazón, su condición básica
hacia ti, la condición del corazón de Dios es una de complacencia hacia ti. Él está complacido contigo. Y yo sé que algunos están pensando, bueno, pues entonces no tengo que esforzarme mucho. No estoy hablando de eso. Y creo que el que ha sufrido un poco por sus propios pecados es suficientemente inteligente como para decir, tendría que estar verdaderamente estúpido para sacar esa conclusión. Muchos de los temores que tenemos en la iglesia de que no, es que no hables tanto de la gracia, porque si no la gente luego se aloca y van a pecar. De todos modos van a pecar, de todos modos se alocan, de todos modos se van. Lo que estamos haciendo es asegurarnos que Dios no sea mal representado desde la plataforma. Y creo que me pasó lo que les pasa a los predicadores novatos, que llevo año y medio es la segunda vez que predico en año y medio. Y es que tengo como 5 hojas de notas y apenas voy a la mitad de la segunda. Pero bueno, se las guardo para la próxima. Pero quiero empezar a terminar, si eso tiene sentido, leyendo unas escrituras. Porque yo, después de haberles leído parte de mi testimonio continúa con esta declaración: soy amado, profundamente amado, y he dejado que ese amor defina quién soy. Y ahora, por causa del amor de Dios, puedo ser libre para ser yo mismo. El verdadero yo ha descubierto su identidad en saberse amado. Gracias, Padre. Yo sé que esto no es reunión para matrimonios, pero permítanme un momentito de una ilustración. ¿Por qué los esposos se pueden descubrir en la intimidad de su habitación? Vamos a ponerlo de esa manera para no ser ¿cómo se dice? Para no afectar a algunos que están aquí presentes. ¿Por qué los esposos se pueden descubrir? ¿Sabes por qué? Porque se aman. ¿Por qué se pueden descubrir? Porque confían el uno en el otro. Porque aunque sus cuerpos sean menos que perfectos, no tienen vergüenza. Y estamos hablando, por supuesto, de el ideal de Dios. Los tiempos en los que se usaba, dije que no me iba a meter en ese tema porque no es seminario para matrimonios. Simplemente lo que quiero decir es: no hay forma en la que tú te puedas exponer a otra persona. Aún no hay forma en la que te puedas exponer delante de Dios y resolver lo que tienes que resolver si no estás dispuesto a confiar que esa persona, Dios o alguien con quien te estás sincerando, te va a seguir aceptando y amando después de que te sinceras con él o con ella. Porque si no estás dispuesto a creerlo, nunca te vas a acercar, y mucho menos nunca te vas a descubrir. Y yo creo que una de las cosas más importantes
para cambiar la cultura dentro de la iglesia, que muchas veces nos ha mantenido en una limitación tan terrible de pensar, es que si tienes un buen performance, si tienes un buen desempeño como cristiano, entonces sí te haces acreedor a una serie de bendiciones. Y claro, también he leído el Antiguo Testamento, pero si te quedas en el Antiguo Testamento, pues entonces mejor también empieza a usar una kipa en tu cabeza, o también hazte un judío ultra ortodoxo, porque pues solamente cumpliendo toda la ley vas a tratar de estar con una conciencia tranquila. Pero el hecho es que Cristo Jesús dejó su lugar en el cielo, vino a la tierra, tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa realidad de la obra gloriosa y perfecta de Jesucristo en la cruz para redimirnos, para lavarnos y limpiarnos, es lo que ha abierto la puerta y preparado el camino para que todos vengan y salgan de la muerte a la vida, que salgan de las aguas que representan el morir a la vida pasada y salgan a una novedad de vida en la que pueden escuchar la voz del Padre que dice: te amo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. 1 Juan 3:1. Miren cuánto amor, con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. La base de mi valor personal no son mis posesiones, mis talentos, no es la estima de los demás, ni mi reputación, ni los elogios que he recibido, no es cuántos seguidores tengo en Instagram o en Facebook, no son los aplausos, ni todos los logros pasados y la adulación de los demás. Soy valioso solamente porque soy amado por mi Padre. Y si Él me ama, yo me amo también. Y si yo me amo, entonces puedo amar a los demás y puedo ser libre. ¡Oh! Mi dignidad como hijo de Dios, como hijo de Abba, como hijo del Padre, es mi sentido más real de quién soy yo, de mí mismo. La experiencia de la presencia del Padre conmigo desvanece todos mis temores. Y termino con una escritura que quizás solamente las madres pueden apreciar su profundidad. Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, Dios te dice: yo no te olvidaré. Y es el Espíritu Santo el que crea un vínculo perfecto de ternura entre el Padre y el Hijo. Y de la misma manera, la ternura de Dios viene a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Es cierto, recibiréis poder, pero antes que el poder se manifieste, por favor escúchame, antes que el poder se manifieste, es necesario que la ternura se manifieste. Porque si yo recibo poder pero no soy cambiado por la ternura de Dios, voy a ser tentado a usar el poder de una forma
que no es correcta y de una manera que no sana a los demás. Así es que yo quisiera invitarte en este momento a que salgas de las aguas, a que salgas de el lugar que representa la muerte, y al salir a la vida del Padre, a la vida de Dios, escuches las palabras que dicen: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Porque Romanos 5:5 dice: la esperanza de Dios no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Puedes levantar tus manos. Bueno, no las levantes, sino simplemente ponlas así, porque quizás no puedes estar mucho tiempo con los brazos bien en alto, pero sí puedes estar en una actitud de recibir. Y Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar otra vez tu voz que me dice que soy tu hijo amado. Y quisiera pedir al pastor Gabriel que venga un momento. Una de las cosas que más aprecio de ti es que, hermano, no te vayas a caer, porque si no luego ya no puedo seguir hablándote, ¿ok? Una de las cosas que más aprecio de ti es cuánto amas al Padre, cuánto amas a Dios. Y para mí el estatus, si es que quieres llamarle así, dentro de la iglesia no son los nombramientos, no es los títulos teológicos o doctorados o maestrías o ordenaciones, sino es la respuesta que una persona le puede dar a la pregunta que el Señor Jesús le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y cuando Jesús viene y te pregunta: Gabriel, ¿me amas? Y por supuesto que no estoy refiriéndome a que tú hayas negado al Señor o tenga que resolverse algo. Simplemente es una pregunta invitándote a responder. El Señor te dice: Gabriel, ¿me amas? Y yo sé tu respuesta, yo conozco tu respuesta, y esa es la razón por la que confío en ti para hacer lo que estás haciendo en esta iglesia. No confío en ti porque tú me caigas bien, que también sí me caes bien. No confío en ti porque seas el más calificado de toda la gente que conozco en todo el mundo. No confío en ti porque eres una persona que eres servil y me he dado cuenta que haces lo que yo te diga sin cuestionarme y puedo manipularte y puedo controlarte. Por supuesto que no. ¿Sabes por qué confío en ti? Porque conozco la respuesta a esa pregunta. Y puedo confiar en cualquier persona que responde a esa pregunta como tú la respondes. Gabriel, ¿me amas? Sí, Abba, tú sabes que te amo. ¿Y sabes por qué es importante responder a esa pregunta correctamente? Porque la única forma en la que tú vas a ser un líder, que estás ayudándonos a llevar a esta iglesia al siguiente nivel, la única forma en la que puedes ser ese líder es porque la respuesta a la pregunta: Gabriel, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Esa respuesta es el resultado de que en un momento de tu historia resolviste el tema
del autorrechazo y el autodesprecio. Y decidiste aceptar la voz que te dice: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y yo tengo mucho gozo de poder decir que me uno a la voz del Padre. Y también te puedo decir: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y yo creo que el Espíritu Santo te lo dice, pero también se vale que yo te lo diga. También se vale que yo te afirme y te fortalezca, porque creo en ti, creo en el propósito de Dios para tu vida. Y sé que en la pureza de tus intenciones, aunque todavía todos nosotros somos diamantes en bruto, no me refiero a ti ahorita en este momento, pero bueno, sí un poquito, pero me refiero a todos. Algunos somos más brutos que otros, pero todos somos diamantes. And God is working with the rough edges. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos y le dices: Señor, quiero escuchar la voz de Abba? Necesito escuchar la voz de Abba, que me dice: tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Y al escuchar esa voz, yo descubro quién soy. Soy hijo, ya no soy esclavo. Al escuchar esa voz, descubro que ya no estoy enojado con mí mismo, que ya no me autorrechazo ni me autodesprecio, sino que me puedo amar a mí mismo, y entonces puedo amar a mi prójimo. Gracias, Espíritu Santo, porque esta relación con Abba es la que me sana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pueden ponerse de pie, por favor. Solo alcen sus brazos al cielo. Nos va a bendecir y estaremos despedidos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Ahí recibe, por un momento más, recibe del amor del Padre. Está siendo derramado sobre ese lugar. Está siendo derramado el amor del Padre sobre ti, sobre tu rostro, en tu corazón. Gracias, Señor. Es tan real. Es tan real. Es tan real. Es tan real. Está real, es tan real, está en el aire que respiramos. Está en todas partes. Él es omnipresente. El Padre está en todas partes y está buscando constantemente derramar su amor. Señor, oro para que sean despertados nuestros oídos, que sean destapados nuestros oídos para volver a escuchar la voz. Tu voz que resuena en toda la creación. Tu voz que se hizo carne a través de Jesús y se escribió en la palabra, en la Santa Biblia. Esa misma voz que resuena en el silbido apacible, en el llorar de un niño, en el viento, en la brisa del viento, a través de la sonrisa, el abrazo de alguien más. Que esta iglesia sea una iglesia sensible, despierta, a escuchar tu voz. Y hoy Dios te dice: tú eres mi hijo o mi hija, muy amado, muy amada, en quien tengo complacencia. Que su amor repose sobre ti el resto de esta semana. Dios te bendiga y nos vemos el domingo que entra. Dios les bendiga. Adelante en Cristo. Sean bendecidos. Los esperamos en el lobby para conectar. Y también a los que van a ir a la clase de membresía aquí en el Legacy Room. Ahí nos vemos. Dios los bendiga. Hasta luego.